¿Y qué diferencia tiene del fútbol? ¿Sí? Porque muchas veces nosotros lo asociamos a lo que es el fútbol, porque se juega con la pelota, ¿no? Se juega con el pie y se juega con la pelota. Bien, ahí está el punto que nosotros nos asemejamos más a otro tipo de deporte que no es el fútbol, ¿sí? Somos más parecidos al básquet, somos más parecidos al handball, tiene mucha rotación de hockey sobre pista y la realidad es que también tiene algunas cosas del fútbol, ¿sí? El tema es que, ¿por qué iniciamos esta charla de esta manera? Para ir comprendiendo y ir priorizando hacia una sesión de entrenamiento. Esto va a ir dirigida más que nada a los profes. Después Catalina, nuestra nutricionista, va a ir abocada un poco más a los apoderados con respecto a la nutrición y demás. Y bueno, en definitiva, un poco presentar lo que para mí es el fútbol sala y ojalá que espero que deje algo esta charla y que sea enriquecedora. Y cualquier pregunta que tengamos también poder estar teniendo ese feedback. Bueno, la pelota es diferente, ¿no? La pelota tiene medio pique, es diferente a la del fútbol. Nosotros disponemos de cambios ilimitados, que seguramente ustedes ya conocen. Entonces eso a nosotros nos permite tener otro tipo de sesión de entrenamiento. La preparación física es diferente, ¿sí? Predomina mucho lo que es en el fútbol la fuerza y la resistencia. Nosotros trabajamos mucho con la fuerza explosiva, lo intermitente, ¿sí? Tratar de manifestar y que el deportista nuestro tenga, sea capaz de poder realizar ciertas cuestiones en poco tiempo y poco espacio, ¿sí? A nosotros, a través de ser entrenadores o profes, como dicen acá, los cambios ilimitados nos permiten tratar de cambiar todo el tiempo. 2 tiempos de 20 minutos, reloj parado, un tiempo muerto por banco a elección. Acumulación de faltas, después de la quinta falta obviamente tenemos tiro de sexta falta, o sea, esa penalización. La superficie de la pista es directamente como esta carpeta o parquet. Entonces eso también te permite, dentro de todo, tener el control de la pelota totalmente diferente a lo que es el fútbol, ¿sí? Un poco, esto parece básico, pero empezamos a partir desde ahora a ver las diferencias que tiene nuestro deporte, ¿no? Porque veo que muchas veces que recibimos nuestros deportistas provienen del fútbol, ¿sí? Y más en Chile, que obviamente que no está muy conocido lo que es el fútbol sala. Es por eso que tomamos este tiempo y esta diapositiva y está direccionada a no empezar con lo más, por así decirlo, lo más complejo que tiene nuestro deporte, ¿sí? Entonces muchas veces tenemos que volver a las bases para poder comprender y ser capaces como profes de poder diseñar tareas que sean específicas a nuestro deporte. Les digo porque a nosotros también recibimos jugadores ya grandes de 17 años que acá se tratan como niños, pero son grandes, ¿sí? En cualquier otro deporte de 18 años que no esté pisando primera división, ya es grande, ¿sí? Entonces acá en el alto rendimiento, la realidad es que nosotros nos recibimos 17, 15, 16 años sin tener fundamentos básicos de nuestro deporte. Entonces ahí es donde nosotros, por lo menos yo como seleccionador, tengo que impartir en diferentes lados para empezar a comprender y hacer conocido este deporte, ¿sí? Bien, 40 metros de profundidad, 20 metros de ancho, ¿sí? Bien, esto ustedes ya lo dimensionan. Su saque puede pasar la mitad de cancha sin que pique. Acá, bueno, las reglas de lo que es el arquero, que también está tomando un protagonismo a través del reglamento. El arquero muchas veces antes era, según el reglamento anterior, era ser muy atajador. Hoy se utiliza mucho en la táctica al portero, al arquero. Se utiliza mucho para poder salir de presión con respecto al saque, ¿sí? Tener un muy buen saque. Se lo utiliza mucho con la cobertura también, con la cobertura defensiva, como quinto defensor, más que nada cuando nosotros tenemos un sistema defensivo que es presionar todo el tiempo, la altura defensiva es muy alta, entonces sí o sí necesitamos que el portero esté más adelantado por cualquier cosa que nos pase con las espaldas, ¿no? Que nos empiecen a ganar las espaldas. La verdad que se empieza a utilizar al arquero de esa manera. Antes no, antes era directamente bajo los 3 palos, que sea un atajador y nada más. Ahora ya se utiliza mucho con los pies, entonces prácticamente ya los arqueros
van teniendo un protagonismo a través del reglamento del fútbol sala totalmente diferente. Y hoy por hoy a los chicos les gusta ser más arqueros, ¿sí? Más que antes, ¿no? O sea, prácticamente tiene un protagonismo de poder jugar con los pies, poder salir. Su saque, bueno, puede pasar la mitad de cancha sin que pique en campo propio, tiene 4 segundos para jugar. Perdón que vengo de charla en charla, estoy arruinado. Cada vez que saque de meta no puede utilizar los pies como opción, salvo que la toque el rival. Esto también es una lógica importante dentro de nuestro deporte porque en definitiva también lo utilizamos para salir de presión. Me refiero a que cada vez que se va de la línea de inicio, una vez si no la toca el rival no se la pueden devolver. Si es de lateral, prácticamente sí puede utilizar los pies por lo menos 4 segundos hasta pasar la mitad, y una vez que pase la mitad no puede volver con el balón hacia atrás. Dejan de contar los 4 segundos una vez que cruzó el campo, rival imposibilitando volver a tocarla en el campo propio. Perfecto, lo que hablábamos recién. Son 12 jugadores de pistas más 2 arqueros, esto es el reglamento Conmebol, que es el reglamento en FP también. ¿Por esto puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Cómo te va? Sí, vale. Soy profesora de atletismo prácticamente nuevo. Ya voy a venir entre 10 y 12 años. Estábamos en una pausa y hace poco nos estamos metiendo en el tema de competición, porque estamos haciendo todo y no quiero ver que se confunde lo mismo que pensé que tenía que tomar la pista con la mano o ponerme en alguna jugada. Ahí se me puede explicar un poco más o menos en qué cambia con el baby y con la regla. Sí, bien no conozco la del baby, te digo la del fútbol sala. La del fútbol sala prácticamente cada vez que sale de la línea de inicio, o sea, el arquero puede primero con el saque pasar la mitad sin ningún tipo de... Con la mano. Con la mano, ¿sí? El saque de inicio puede directamente sacar y pasar la mitad sin problema. No se puede sacar. También, pero no puede, por ejemplo, si sale de la línea de inicio, él saca y vuelve, no puede reponer en el pie. ¿Sí? O sea, no puede hacer esto y volver. Salvo que sea de una transición, o sea, que sea un ataque que esté en el juego, el arquero agarra y puede salir ahí. ¿Sí? Lo que determina mucho es la línea de inicio. O sea, cuando se va de la línea de inicio. Por ejemplo, yo estoy atajando ahí, se va, yo ahí ya no puedo salir con el pie. Si no puedo bajarla directamente, tengo que trabajar con mis compañeros. ¿Sí? Puedo sacar directamente en la mitad, pasando en la mitad, entonces eso saltea muchas líneas defensivas. En algunas ligas, como por ejemplo en Argentina, muchas veces, antes, ahora no, pero cuando son más chicos, 13, 12 años, no hacen que el saque vaya directamente, que pase la mitad. ¿Sí? Se utilizan muchas veces, depende del reglamento de cada liga, pero más que nada porque son más chicos. Ahí ya te acerco. Y estaba con el tema de los pies, y cada vez que, por ejemplo, viene de lateral, cada vez que se repone de lateral y juega, pueden participar con los pies. ¿Sí? Son 4 segundos, pueden tener hasta 4 segundos, tiene para poder posicionar, pero no se puede. ¿Cómo? Claro, sí, como un arquero que puede utilizar los pies. ¿Sí? Lo que no puede es agarrarla con la mano. ¿Sí? Salvo que la toque algún rival. Sí, esa es más o menos la regla de acá, compañero. Que no pueden patear, claro. Sí, bueno, en Argentina está el Babi, que debe ser, bueno, hablado de esta manera, parecido, que es el que o sea, el Babi lleva mucho lo que es a los jugadores a los clubes de fútbol. O sea, predomina mucho, no tanto en el fútbol sala, sino que del Babi saltan directamente al fútbol. Por lo general tiene una técnica, parecen adultos jugando, hay un nivel competitivo muy grande, y los laterales son con la mano, tienen ese tipo de reglamento que no la puede pasar, entonces la tiran, son canchas chiquitas, la tiran
a uno alto y el alto directamente cabecea hacia atrás, o sea, no puede pasar la mitad. Entonces tienen una cosa que después cuando pasan al fútbol sala son totalmente diferentes. Pero técnicamente la realidad es que son muy buenos. Bien. ¿Dudas con esto? Sí. ¿Los 4 segundos cuentan una vez que me he fijado que el jugador deja el balón, ¿cierto? Eso para poder jugar, ¿cierto? ¿De ahí cuentan los 4 segundos? Sí, en realidad es cuando ya directamente está acá, si ve el árbitro que está haciendo tiempo para hacer la estrategia del portero, a veces le empiezan a contar. ¿Sí? Pero si ve que todavía no agarró, se fue, no puede empezar a contar. Es un poco de interpretación, pero sí o sí, cuando ya está, ahí ya puede empezar a contar. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces se demora un poquito más para que la estrategia se haga. Bueno, debemos ser realistas y comprender que nuestra capacidad ofensiva está directamente relacionada con el nivel técnico y la capacidad cognitiva de nuestros jugadores. La movilidad como elemento fundamental del ataque para generar espacios libres, ocuparlos y aprovecharlos. El número de líneas identificará la característica de nuestro ataque. Acá voy a ir un poco al posicionamiento de algunos sistemas de ataque y también voy a hablar un poco de defensa, ¿sí? Para que lo tengamos un poco más. Obviamente que esto es mucho más profundo, tiene mucho más detalles, pero en definitiva lo direccioné directamente a cómo nosotros podemos diseñar ciertos ejercicios entendiendo un poco el deporte y prácticamente llevarlo a lo que es el fútbol sala. Con 2 líneas, el portero y 4 jugadores, estamos hablando del ataque 4-0, ataque en línea sin pívot, ¿sí? El propósito de este ataque, que no es este, ¿sí? Que no es este, sino que ahora lo van a ver, es tratar obviamente de alinear defensiva, o sea, de poner en línea toda la defensa para empezar a atacar las espaldas y a través de medios tácticos, ¿sí? De acciones individuales entre 2 o 3 jugadores poder progresar, ¿sí? El objetivo obviamente es hacer el gol, pero prácticamente lo que buscamos es tratar de alinear la defensa para justamente ganar esas espaldas y poder progresar. Con 2 líneas, el portero y 4 jugadores, estamos hablando del ataque, con 3 líneas, el portero y 2 líneas de 2 jugadores, nos referimos al ataque 1-2-2 con doble pívot, ¿sí? El clásico, ala, pívot, para poder atacar. Y con 3 líneas, el portero y 2 líneas, la primera con 3 jugadores y una más de un jugador, hablando del ataque 1-3-1, que es un poco el posicionamiento ¿sí? Tener un pívot directo, un cierre y 2 alas. Obviamente que todo esto también se asemeja a lo que es el básquet, al posicionamiento del básquet. Entonces ahí también tenemos una referencia con respecto al pívot a que tiene una referencia con respecto a un posicionamiento específico, ¿sí? El pívot es un jugador específico que entra directamente en un sistema de ataque que es el sistema 3-1. ¿Sí? ¿Qué obtiene este sistema 3-1? Obviamente una profundidad mucho más directa. Se utiliza mucho el gesto característico, por lo general los pivots son fuertes, son grandes, hay pivots fijos, hay pivots móviles que cuando se refieren a pivots móviles es que ya tienen esa capacidad de poder seguir entrando a jugar. Hay pivots fijos que no, que directamente son pivots muy grandotes que te dan esa profundidad, generan mucha falta, en el alto rendimiento son muy utilizables. A través de un buen saque del portero, un buen saque del arquero también, te da la posibilidad de poder saltear líneas defensivas, entonces eso también es nosotros acá tenemos a Fuente Alba, la adulta, que también es muy bueno, es fuerte, ¿sí? Y tiene la capacidad también de poder venir a jugar. Después tenemos a Redondo, que es un tío con otro tipo de características, que no tiene la posibilidad de poder jugar, pero sí tiene la posibilidad de obtener profundidad. Entonces son diferentes posiciones, o sea, diferentes roles de pívot, pero en definitiva te dan la posibilidad de poder tener el objetivo concreto del ataque. Bien, acá está el posicionamiento 1-2-2, ¿sí? Con doble pívot. Y el sistema 4-0, tanto de un lado como de otro. Nosotros acá tenemos el sistema 4-0, donde prácticamente asumimos un riesgo, porque si nos suben la presión obviamente estamos muy cerca de la portería, pero a la vez también la idea es que todos los defensores poder producir solamente una línea defensiva y a la vez poder atacar todas las espaldas, ¿sí? Tanto de un lado como de otro. Acá lo mismo, hay otro movimiento que tiene otra simetría, que es el movimiento de 4-0, donde levanta un ala y automáticamente tiene una línea de pase protegida y del otro lado también. Entonces de esta manera es mucho más profundo, pero en definitiva se busca lo mismo, ¿sí? Tratar de alinear la defensa para poder ganar las espaldas, ¿sí? Que nos lleva el propósito de poder obtener profundidad.
Bien, acá, bueno, el tema de la cocina. Yo le puse la cocina, qué ingredientes tiene nuestro ataque, ¿sí? ¿Qué le podemos poner a todos estos sistemas? Movimientos más repetidos en el ataque y comunes a cualquier sistema. La paralela, como bien dice, la paralela es un movimiento que nos va a dar una verticalidad, ¿sí? Un gesto de paralela prácticamente. Yo después tengo un video ahí que tengo la parte de paralela, pero es justamente buscar la verticalidad lo más rápido posible. La pared, lo que obviamente asemejado a lo que es el fútbol, lo que todos sabemos lo que es una pared. Un bloqueo, ya existen diferentes tipos de bloqueo, bloqueo directo, bloqueo indirecto. Bloqueo directo es el bloqueo directamente al defensor de mi compañero, ¿sí? Bloqueo indirecto es el bloqueo al impar y el bloqueo ciego es el que viene de la espalda, ¿sí? O sea que no lo veo. Prácticamente se hace un bloqueo por mi espalda y ahí se trabajan mucho los 1 versus 1, que después lo vamos a ir buscando en video para que se comprenda un poquito mejor de lo que estoy hablando. Sobreposición es cruzar por detrás del poseedor de la pelota de mi compañero, entonces eso nos da la posibilidad muchas veces de ocasionar desajustes defensivos, entonces de ahí también engañamos al rival. El corte directo del cierre más aparición del pívot, o sea, lo que hacemos es, si tenemos un pívot allá posicionado, juego, corto y aparezco directamente con el pívot, entonces esto también lleva a un desajuste defensivo, o sea, o traigo el cierre o el cierre hace zona, o automáticamente tengo en algún momento la ventaja para generar alguna superioridad. El corte a la pívot, ¿sí? El tradicional. El corte invertido, que es la entrada de la segunda línea, que ahora ustedes lo van a ver en video. Yo no sé los nombres, después se los muestro a todos. Entrada para tiro, diagonal, ir y volver, es justamente tratar de ganar las espaldas, que ahí hablamos de lo que es la técnica colectiva, ¿sí? Entre dos compañeros. Bien. Construcción del aprendizaje. Y acá va direccionado un poco a nosotros como profes o entrenadores, ¿sí? Construcción del aprendizaje, pautas a considerar para la construcción de una sesión de entrenamiento. ¿Por qué partimos de esto? ¿Sí? Prácticamente es, primero entendiendo en qué recinto puedo trabajar con los chicos, qué dimensiones tiene el recinto, tanto en profundidad como en amplitud, y prácticamente desde ahí la cantidad de chicos que tenemos. En función de eso podemos planificar la sesión que queremos, y después qué es lo que buscamos dentro de la sesión, ¿no? Definir objetivos, definir metodología. Definir objetivos es, por ejemplo, trabajar ataque en una sesión, trabajar defensa en otra sesión. Objetivos que ustedes consideren como profe que tengan que trabajar con los chicos, ¿sí? Técnica individual, técnica colectiva, técnica aplicada. Definir metodología es de qué manera yo voy a llegar a esos objetivos, qué metodología voy a tener, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un entrenamiento totalmente analítico o progresivo. Analítico es sin oposición. Cuando hablamos de entrenamiento analítico es sin oposición, o sea, nosotros trabajamos mucho en la selección de manera analítica, ¿sí? Después les voy a mostrar un entrenamiento de la selección para que ustedes lo vean, pero no es como una entrada en calor, porque acá muchas veces me ha pasado, y más en Chile, que cuando entramos de manera sin oposición, o sea, que entrenamos de manera analítica, prácticamente con un cono, piensan que es una entradita como activación y entrada en calor, ¿no? Bien, hay muchas veces que lo que es el entrenamiento analítico a nosotros como profe y entrenadores nos permite corregir por qué no hay tanto cambio de rol, ¿sí? No hay ataque-defensa, prácticamente no es más jugado, entonces a nosotros, por ejemplo, lo que es lanzadores de laterales, lo que es conexión con pivot, tiro y entrada, todas esas cuestiones a nosotros nos permite, a través de manera analítica, poder observar una microestructura que nos dé la posibilidad de poder corregir en el instante, ¿sí? Cuando nosotros hacemos cambio de roles, que también lo tenemos que hacer, que utilizamos otro tipo de metodología, como por ejemplo transiciones, ahí la realidad es que cuando uno corta mucho esa transición, y más en edades tempranas, no es muy productivo, ¿no? O por lo menos yo no lo aconsejo, menos en edades tempranas. Pero sí es verdad que estamos aplicando otra metodología para otra cuestión. Entonces eso está bueno, comprender qué metodología voy a utilizar para lo que yo quiero trabajar, lo que ustedes quieran y consideren que tengan que trabajar según el grupo. Si es femenino también, si es femenino, si es masculino, también tiene que ver, o sea, en el sentido de que muchas veces, por ejemplo, las chicas son muy aplicadas en un montón de cuestiones,
el chico es más distraído, ¿sí? En edades tempranas, por ejemplo, a mí me ha pasado de trabajar en femenino, me ha pasado de trabajar en masculino y, por ejemplo, el chico es más improvisado, más desordenado. Las chicas, la realidad es que cuando uno le dice una cosa, prácticamente tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, en el sentido de que puede haber varias opciones, a eso me refiero, ¿no? O sea, en el sentido de que no es solamente eso y nada más que eso. Entonces ahí está el punto de decir, bueno, darle las 3 opciones para que ellos también empiecen a interpretar. Pero por ejemplo, me ha pasado de decirle a la chica, mira, lateral se hace en la raya y no se le olvida más. Y al chico se le hace en la raya y lo hace en cualquier lado. Y seguir, es totalmente diferente, por lo menos mi experiencia particular. Pero la realidad es que eso es una diferencia donde también en la parte de aprendizaje es bueno saberlo para, obviamente, diseñar los ejercicios. Bien, es fundamental considerar y manipular la regla de provocación. Por ejemplo, el juego real condicionado, la regla de provocación. Nosotros como entrenadores podemos provocar ciertas reglas, como bien dice ahí, para poder ocasionar situaciones más cantidad de veces, en poco tiempo, ¿no? Como por ejemplo, podemos poder decir que se juega 2 toques, podemos decir que 2 apoyos profundos o 2 apoyos laterales, para poder ocasionar lo que yo considere que tengo que obtener más profundidad, obtener más amplitud. Bueno, esas cuestiones de la provocación de las reglas del entrenador, la verdad que está bueno para justamente eso. O sea, poder ocasionar más cantidad de veces lo que yo quiero trabajar. Ahora bien, entender que en edades tempranas, en la provocación, hay que tener calma, ¿sí? Porque en definitiva cuando nosotros provocamos muchas situaciones o le quitamos la inventiva al deportista, que eso es lo que no tenemos que hacer, que cada vez nosotros estamos recibiendo más deportistas con menos creatividad, ¿no? Porque justamente muchos profes o muchos entrenadores lo que hacemos es en edades tempranas empezar a trabajar mucho lo táctico, y ahí está el punto donde nosotros tenemos que dejar que en edades tempranas empecemos a trabajar lo que es la técnica individual y técnica colectiva, o sea, la conexión entre 2 jugadores hasta llegar a los medios tácticos, ¿sí? Que eso nos va a dar la progresión. Hasta ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar en edades tempranas. Después, en definitiva, lo demás lo va a agarrar sin duda con otros profes o con el alto rendimiento y demás, pero lo que es la técnica individual, sí o sí, es sumamente importante empezar a trabajarla en edades tempranas, ¿sí? Técnica colectiva lo mismo. Y ahí está el punto, ¿sí? La regla de provocación en lo que son edades tempranas yo no lo utilizaría demasiado, solamente para poner un orden nada más, pero no para que los chicos directamente no hagan esto o no hagan lo otro, ¿no? Nos dará la posibilidad de moldear el accionar de los deportistas, posibilitando y favoreciendo que se hagan concretos los objetivos, un poco lo que explicaba recién, ¿sí? O sea, nosotros como profe, esta regla de provocación nos va a dar la posibilidad de poder llegar al objetivo concreto más rápido, ¿no? Bien. Bueno, a esto es lo que iba, ¿sí? Yo le había puesto las flechas así de amplitud y profundidad, porque justamente nosotros ahí, por ejemplo, los arcos acá, en todos los recintos, por ejemplo, que yo conozco en Chile, tienen la posibilidad de poder moverlos. Entonces eso es muy bueno. Chile tiene una cosa muy positiva que son los recintos, ¿sí? Por los recintos, por ejemplo, yo vengo de Argentina, vengo de Uruguay, donde prácticamente se juega mucho en cancha de básquet, los recintos son muy problemáticos conseguirlos, hay muchos clubes de barrio, muchos clubes sociales que se hicieron desde el básquet, entonces prácticamente cuando quieren ampliar y jugar futsal en 40x20 se hizo la cosa mucho más profesional y hay otras exigencias y los clubes de barrio no pueden salir de ahí. Entonces yo acá veo un montón de recintos muy buenos, 40x20, y la realidad que eso es importante valorar, porque siento muchas críticas con respecto a Chile, que Chile esto, que Chile lo otro, que Chile otro, y veo que tiene un montón de cosas positivas, a diferencia de otros países, ¿sí? La calidad de recinto es muy buena. Bien, construcción del aprendizaje, diseño de tareas, el radio de acción de kit individual es igual al fútbol, pero las ayudas defensivas son diferentes, porque se juega en una cancha más chica, por ende los deportistas deben decidir en menos tiempo y menos espacio. Ahí es donde yo veo la transferencia de lo que es el futsal al fútbol, ¿no? O sea, lo importante que es el futsal para poder trasladarlo al fútbol. ¿Por qué? Cuando hablo del radio de acción de kit individual es igual al fútbol, es porque el mano a mano individualmente
prácticamente lleva a que es igual, ¿sí? Lo que es la defensa individual, lo que es el duelo, prácticamente es igual. Ahora bien, lo que pasa en el futsal es que prácticamente nosotros necesitamos ese dominio de la pelota con la planta, ese control orientado justamente para poder salir de la presión, y continuamente nuestros deportistas reciben otro defensor más rápido, ¿sí? O sea, la cancha es más chica, tiene que resolver situaciones más rápidas a través de su técnica y a través de su desarrollo cognitivo. Entonces muchas veces los chicos tienen ese talento de poder resolver esas situaciones, y es ahí lo que muchas veces hablamos del fútbol, de la toma de decisión rápida o la mejor toma de decisión. Bueno, ahí está el punto donde nosotros podemos ser una herramienta para el fútbol y para el desarrollo de deportistas más chicos, ¿no? Obviamente que después, cuando ya pasan a 15, 16 años, ya tendrán su incursión con el profesionalismo en un deporte o en otro, pero la realidad que en edades tempranas nosotros tenemos eso de que esa practicidad de que se puede practicar en cualquier lado, ¿sí? Eso también es importante, y mientras más se masifique el fútbol sala, me parece que va a ser mucho más nutritivo todo esto de formar jóvenes y deportistas a futuro. Entonces, desde ahí es el punto donde yo considero que es importante nuestro deporte y que puede tener una fusión importante con el fútbol, ¿no? Entonces, la precisión de control de la posesión, por ejemplo, de la pelota debe ser más precisa. Esa es la característica que nosotros tenemos de diferente, ¿no? Que las pistas son diferentes, que podemos utilizar la planta, que obviamente que todas las superficies de contacto son importantes. ¿Qué diferencia puede existir? Que nosotros rematamos también de punta, donde el radio de tiro es mucho más preciso, mucho más rápido. Es por eso nada más que lleva es un tiro preciso, fuerte, donde te hace sacarlo no con el tiro de disparo, sino prácticamente tratar de hacer un remate corto. Entonces eso a nosotros nos permite definir, justamente porque estamos en poco espacio. Muchas veces el jugador, antes de resolver, ya tiene un jugador atrás y otro jugador adelante, y tiene que resolver y saca el remate de punta mucho más rápido. Cuando van al fútbol le dicen que le pega de punta, es un burro. Entonces nosotros lo utilizamos y mucho, y acá se utiliza, ¿sí? Entonces ahí está el punto uno de las controversias que tenemos. La superficie donde se juega nos permite controlar la pelota con la planta y orientar el ataque a elección. A veces, cuanto más presión recibimos, defensiva hablando, utilizamos mucho los zurdos del lado derecho y los derechos del lado zurdo, justamente para, en los carriles, ¿no? Justamente para recibir la pelota antes que el defensor, ¿sí? Eso se utiliza mucho cuando la defensa es muy presionante, o sea que nosotros tenemos que salir con el control orientado. Es por eso que el zurdo trabaja de ala derecha y el derecho trabaja de ala izquierda. Entonces ahí es cuando reciben. Acá en Chile mucho no pasa porque no hay el sistema defensivo ya es en mitad progresivo. Ahora se está utilizando mucho más, lo estoy viendo más en la adulta, por lo menos en el torneo del FP, que están subiendo un poquito más la presión, pero no es esa presión asfixiante que te permite tener que tener al zurdo del lado derecho y demás, ¿no? Pero cuando ustedes ven los zurdos de ala derecha, es porque justamente eso, ¿sí? El objetivo es tratar de salir, por ejemplo, yo recibo la pelota de allá, para allá, yo soy zurdo, yo recibo la pelota con la pierna más cercana, ¿sí? Que al defensor. Yo quiero recibir con la derecha y quiero volver a girar, ya me la puedo meter en el defensor. Es prácticamente un poco eso, y el recibir control orientado. Esto también. Y esto es algo que yo ya había dicho en una de las charlas anteriores, siendo Chile y teniendo muchos jugadores de fútbol, ¿qué hace el jugador de fútbol? Recibe con el control orientado, ¿no? O sea, con la pierna más alejada de donde viene la pelota. Por ejemplo, si hay un lateral acá, yo recibo con la zurda, borde interno, y ya tengo el hombro ya está controlado, prácticamente tengo un perfil diferente. Eso está buenísimo, ¿sí? No porque ser de futsal tengo que cruzar toda la pierna y controlar con planta y hacerlo todo el tiempo cuando yo ya puedo salir del tiempo, ¿sí? Eso está perfecto. Entonces, no por ser de futsal tengo que controlar con planta. Lo que no puede pasar es que el chico cuando venga acá me rebote y tenga un efecto rebotín, ¿verdad? Entonces ahí sí utilizo directamente la planta y no como herramienta eso. Porque muchas veces nos equivocamos. Empezamos, no, el futsal es todo con plata. Si él tiene la sensibilidad, el borde interno de la técnica individual ya pulida de otro deporte, bienvenido sea. O sea,
chicos del fútbol tienen ya una sensibilidad diferente al futsalero de octava división que nosotros tenemos en Argentina, ¿sí? Que ya viene solamente el futsal y no tiene base en el fútbol. Entonces prácticamente eso pasa. Que tengan las dos herramientas al fútbol le va a servir un montón para su alto rendimiento. Entonces él después va a decidir si recibe control o recibe borde interno. Pero todas las superficies de contacto en nuestro deporte son utilizables. El borde externo, el pase con borde externo, te da un perfil diferente. El recibir con pierna cambiada también te da un segundo diferente en la presión. Entonces ahí eso es importante aclararlo. Más que nada porque el control orientado es bueno, pero hay que no restringir, ¿sí? Bien, bueno. Ahora vamos a ir un poquito a defensa y un poco en lo que es la charla, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá trasladamos el eje de cancha, o sea, la mitad directamente viéndolo de la parte de la longitud. Entonces nosotros si tenemos 20 metros, trasladamos 10 y 10, ¿no? Entonces el eje de cancha nos sirve a nosotros para dominar el espacio, ¿no? Prácticamente para que el deportista empezar a dominar el espacio. Por lo general es donde está marcada la seta falta, donde nosotros tenemos el tiro de inicio, ¿sí? O sea, ahí debería estar la mitad, ¿sí? Del eje de cancha. Entonces, el deportista cuando tiene que, por ejemplo, hacer un sistema defensivo más amplio, por ejemplo, acá hicimos un 3x3 en 38 por 20. O sea, no trabajamos 40 por 20, sino que reducimos un poco más a la seta falta y ahí hicimos un 38 por 20. Un ejercicio que, por ejemplo, nosotros hacemos con respecto a un concepto que es la cobertura de la contraria en defensa, es trabajamos un concepto. Este es el concepto que vamos a trabajar, el objetivo que vamos a trabajar es cobertura de la contraria. Trabajamos un 3x3 en una dimensión más chica a nivel longitud y le decimos a los arqueros que empiecen a jugar a cualquiera de las dos bandas menos al centro. ¿Sí? Esa es la regla de provocación que estábamos hablando recién, ¿no? O sea, la condición que nosotros ponemos es que juegue en cualquiera de las dos bandas, ¿sí? Pero nunca al centro. ¿Para qué? Para poder identificar la cobertura de la contraria. Por ejemplo, si juega de este lado, el ala contraria va a tener que hacer la cobertura, ¿sí? Si juega de este lado, prácticamente el ala contraria va a tener que hacer la cobertura y sube este jugador. Entonces, desde ahí empezamos a identificar. Lado fuerte es donde está siempre la pelota. Lado débil es donde no está. Entonces, de esta manera se empieza a hacer el triángulo defensivo. Una vez que los chicos ya empiezan a identificar lo que es la cobertura de la contraria, ya ahí empiezo a trabajar en el medio también. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder después? Que van a empezar a subir la presión y según la orientación corporal, tanto de un lado o del otro, le va a dar información. Y prácticamente eso es lo importante de nuestro deporte, que es un juego totalmente de información. Tanto para los saques de laterales, los saques de corner, el arquero, el sistema defensivo, el sistema de ataque. Mientras menos información dé al rival, mejor. Y muchas veces la información la doy con el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, con la orientación corporal, yo ya doy la espalda acá y prácticamente ya le estoy diciendo, no solamente a mi defensor, sino al par que va a poder subir la presión, ¿sí? Entonces, de esta manera muchas veces ustedes van a ver en el alto rendimiento que el deportista nunca se pone del centro y ya le da la espalda a un ala, ¿no? Entonces prácticamente o decide con el borde externo o decide con el borde interno. Sale para un lado, sale para otro. Justamente para no dar información, y ese segundo detalle del alto rendimiento es muy importante. Es por eso que la orientación es importante. Las orientaciones corporales en nuestro deporte son muy importantes porque tenemos, lo que vuelvo a insistir, que resolver situaciones bajo presión, tiempo y espacio. Son tres fundamentos importantes para nuestro deporte que el jugador de alto rendimiento todo el tiempo está expuesto a eso. Entonces, a medida que nosotros trabajemos estas cuestiones, va a poder resolverlo de mejor manera. ¿Sí? Bien, entonces yo con uno marco a dos. Una vez que identifico, yo tengo mi defensor y a la vez con mi orientación corporal marco esta línea de pase también. Entonces, de esta manera, si es eludido, va a la cobertura. Que justamente eso es lo que nosotros tenemos que intentar provocar.
¿sí? Que es la cobertura de la contraria. ¿Dudas con esto? Solamente les tiré un concepto de cobertura de la contraria para que también... ¿Por qué voy a esto? Por el tema de la dimensión de la pista, el por qué se achica. Por ejemplo, si yo quiero trabajar un 3 para 3 y cobertura de la contraria y lo hago 20 por 20, no me va a servir porque prácticamente no va a llegar la cobertura. En cuanto reciba y ya quiera eludir con el control orientado, este jugador no llega a trabajar esa cobertura de la contraria. Es por eso que la dimensión empieza a ser un poco más amplia. Si hago un 3 para 3 acá, 40 por 20, quizá se ocasione menos cantidad de veces, ¿no? Esta situación, ¿sí? Entonces es por eso el tema de la dimensión y por qué va orientado esta charla a eso. O sea, de qué manera nosotros podemos traer un arco más o trabajar en una cancha de básquet o el espacio muy reducido. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden trabajar en espacios mucho más reducidos y es un poco eso. O sea, de qué manera nosotros diseñamos como profe los ejercicios. Esto del lado fuerte, lado débil, se entendió, ¿no? Más o menos, es simple y sencillo. O sea, el lado fuerte es siempre donde está la pelota. El lado fuerte es siempre donde está la pelota. Donde se juega la pelota es el lado fuerte. Y el lado débil justamente donde no está. Entonces eso se identifica y para los deportistas es mucho más sencillo poder comprenderlo. Bien. Acá hicimos un trabajo de primera línea defensiva, también en el área de defensa, pusimos un arco acá 20 por 20, un poco el ejemplo que dijimos recién. 20 por 20 metros, abajo primera, hay permutas, o sea, hay un cambio. Si se elude directamente puede ir el compañero. Entonces ahí ya se empieza a provocar esto. Si el compañero está mal situado de entrada, una vez que se jugó, es muy probable de que no llegue a poder realizar esa permuta, ese cambio, ¿sí? O esa cobertura, como quieras llamar. Entonces ahí está el permuta del salto defensivo, control orientado para acá, ya está atacando la zona del jugador y pega el salto defensivo, ahí ya se provoca otro fundamento defensivo. Y la interpretación de la pelota presionada, postura defensiva, o sea, ahí también nos parecemos mucho al básquet, ¿sí? El centro de gravedad bajo, cerrando esa línea de pase y justamente teniendo reacción para poder seguir defendiendo. Muchas veces no tenemos que tener los dos pies plantados, sino prácticamente estar siempre activo en punta de pie. El pie de caída, obviamente que nosotros cuando vamos acá y el pie de caída es importante, tanto de un lado para el otro, no desplazarse por una simple finta. Entonces esos son detalles importantes que es técnica individual sin pelota, ¿sí? Todo lo que trabajamos nosotros es técnica individual sin pelota. O sea, de qué manera nosotros trabajamos los aspectos defensivos. Si en realidad nosotros tenemos solamente postura defensiva, si hacemos ejercicio donde el jugador tenga el pie de caída y ahí el jugador cruzar y seguir corriendo hacia adelante. No es lo mismo seguir desplazándose que tener que correr hacia adelante. Eso es importante a la hora de retroceso y a la hora de poder descender. Hablando un poco más de alto rendimiento, pero que se trabaja en la base. ¿Sí? Bien, y acá les traje un poco algo importante que es cuando yo considero que la pelota está presionada. Otro concepto que para mí es importante cuando nosotros pasamos a un sistema defensivo como el sistema defensivo individual con cambios. Lo que predomina en nuestro sistema defensivo es el sistema individual. O sea, yo defiendo a mi compañero, yo defiendo a mi oponente y sigo a él y lo sigo, el famoso man-to-man, de estar todo el tiempo individual. Hay un sistema defensivo diferente, que es un sistema defensivo que tiene ciertas premisas y ciertos fundamentos, que es el sistema individual con cambios, ¿sí? Que viene de la base individual, o sea, prácticamente yo defiendo y según algunos conceptos tengo que hacer cambios en defensa. Bien, una de las cosas principales es hago cambio en primera línea defensiva cuando la pelota está presionada. Ahora, muchas preguntas de los chicos es ¿cuándo la pelota está presionada? ¿Sí? ¿Cuándo la pelota está presionada? Te empiezan a decir ¿cuándo? Y bueno, para mí estaba presionada, no, para uno estaba presionada, sí, para... no. Bueno, justamente cuando está forzado al error, ¿sí? O está forzado a trabajar esa línea de pase. Por ejemplo, este jugador que está amenazando acá y ya casi se eludido, o sea que está entrando en el centro, ahí lo que hablamos en la primera línea defensiva es que cierre el centro, ¿sí? No que suba la presión.
hablando de un sistema defensivo presionante, ¿no? O sea, nosotros queremos subir la línea defensiva, entonces nosotros lo que hacemos es subimos la línea defensiva. Nos controló. Yo controlé con el mismo control que llevo. Entonces ya en medio, ya lo está casi ganando. Ya casi está ganando. El opuesto, mi compañero, no en la parte defensiva, el opuesto cierra el medio. Porque la pelota no está presionada. Entonces, ¿por qué? Porque me pueden conectar con pivot, me pueden eludir acá al centro y ahí intento que eso no suceda. Ahora, subo la línea, ¿sí? La orientación ya está para este lado. No tengo riesgo del centro, ya le permite al compañero subir la línea de presión. ¿Sí? Entonces ahí la presión es diferente. Ahora, no está por encima de la primera línea, no está por encima de mi compañero, sino que siempre mantiene ese tipo de información para justamente subir la presión. La ventaja de forzar errores muy cerca del arco rival es creación de superioridad numérica. O sea, lo que se busca es, la intención es subir la presión, forzar el error, y ahí está el punto donde, a través de fundamentos y principios, este sistema defensivo es importante. ¿Por qué digo esto? Y es mucho más amplio, y esto es una charla que lleva más conceptos y demás. Porque justamente veo en Chile que todas las defensas son en mitad. Sí, en mitad, y todavía se sigue prevaleciendo jugadores no muy atléticos y jugadores que todavía siguen jugando solamente por tener buena técnica, porque justamente este sistema defensivo todavía no está prevaleciendo, ¿sí? O sea, que nos está utilizando demasiado esta defensa de presión, de tener que presionar y generar esa superioridad, forzar el error. ¿Sí? Entonces, sí. Sí. Pero acá la marca debería de ser individual, pero marcar toda la cancha. Claro, en realidad es así. Puede empezar. Una cosa son las alturas defensivas. Las alturas, por ejemplo, si inicia desde acá, yo puedo esperar en mitad y una defensa en mitad. ¿Sí? Hay defensas que son en mitad progresiva, por ejemplo. Una vez que inicia acá, le empiezo a subir. Y hay una línea defensiva. Algunos entrenadores le dicen zona 1, zona 2, zona 3. Entonces, una cosa es la altura y otra cosa es la intención. ¿Sí? Acá lo que estoy hablando acá es la intención, o sea, de presionar la pelota. Que eso puede pasar en lo que es la mitad de cancha. ¿Sí? O sea, una cosa es la altura. Yo lo que veo en Chile es que la altura defensiva casi siempre prevalece de mitad progresiva. O sea, ahí está el punto. O sea, que por ejemplo, si vos vas a la Liga Argentina, prácticamente muchas veces llegan a 3-4 toques en la parte del ataque, porque ya se obliga a presionar la pelota mucho más rápido. Entonces, cuando vos querés, o tenés que sacar arquero sí o sí, en el lateral. Un poco eso. Acá, por suerte, también se puede jugar mucho más, pero hay veces que también en el sistema defensivo se deja jugar. ¿Sí? Una cosa es cuando la pelota está presionada y otra cosa es la altura. Claro. ¿Sí? A ver. También, o sea, ahí vos podés jugar el duelo uno para uno. El tema es que el sistema individual con cambios te da la posibilidad de ayudas defensivas. Claro, ¿sí? La cobertura esa, que puede haber que hay jugadores que son más talentosos que otros en la parte ofensiva, y entonces ahí los duelos a veces que los terminas perdiendo siempre. Entonces ahí está el punto de las coberturas y las ayudas defensivas. ¿Sí? Sí. Aparte como tácticamente de la presión, tenemos obviamente diferentes opciones. Porque ahí vemos solo dos jugadores, pero Sí. en la política de 4 hay una mayor efectividad, por ejemplo, si presiona en rombo, en cuadrado, en griego, hay diferentes. Ahí está el punto. Ahí está en la charla un poco más. O sea, tenemos que ir al sistema defensivo. Yo lo que puse acá es el concepto de pelota presionada, que es solamente la primera línea defensiva. ¿Sí? No el triángulo defensivo. Lo único que hice fue el anterior, la cobertura de la contraria, que ahí sí se asemeja a que te va a utilizar. Ahí. No, esta.
¿sí? Ya el triángulo defensivo, o lo que te va a pasar muchas veces, o lo que vos me estás diciendo, es que cuando está de inicio ya se planta con Y. ¿Sí? Bueno, ahí está el punto. A la medida que los ataques empiecen a progresar, esa Y te la empiezan a romper. Ese es el triángulo defensivo, o sea, es un triángulo. Prácticamente se te plantan así para que vos empieces a jugar. Pero, en la medida de que yo juego a la banda con el triángulo defensivo, ¿quién sale? Tac. Entonces siempre si yo te pongo el apoyo acá, cuando viene, yo te rompo fácil el triángulo. Si no me subís la presión por corresponde. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando juegan y mientras el ataque, o sea, si abre una paralela o algo por el estilo, va a venir la cobertura de la contraria. O sea, directamente el triángulo defensivo va a prevalecer. Como el ataque no es muy bueno, siguen marcando el Y. Ahí está. O sea, todavía seguimos defendiendo con la Y, te va a sobrar todavía. Pero me refiero que, por ejemplo, ahora yo te voy a mostrar algunos entrenamientos de la selección que vas a ver el punto de que cómo lo trasladamos a... Bien, ¿dudas con esto? Aparte de otra cosa, porque ahí ya terminó con la diapositiva. ¿Está todo ok? Bueno.